hermanos de las redes sociales que en esta tarde quizás estarán degustando alguna torta frita, quizás estarán viendo mate, otros vino a la mañana, veo de vuelta a la tarde, no sabemos, pero lo importante es que lo que estamos aquí, estamos adorando al Señor, amén. Y ya pasó la parte de, ¿se acuerda cuando veníamos 10, los teníamos que anotar, y decíamos, pastor, extraño la iglesia, y pasamos video, yo cuando vuelvo a la iglesia y entraba un gordo ahí corriendo atrás y tiraba la silla, bueno, ya pasó esa parte, así que los esperamos a todos. Sabe que hay muchos que todavía no han regresado a la casa después de ese tiempo, pero ya está abierta la casa, no hay que anotarse, venga directamente, lo esperamos por ahora en Cosquín 4877, pero de un día para el otro, ¿dónde vamos a estar? Cañada de Gómez 50-50. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde que el Señor nos ha regalado. Vaya buscando en su Biblia, esas 4 o 5 Biblias que tienen por ahí. Hechos capítulo 6. Vamos a compartir el libro de Hechos capítulo 6, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6. Vamos a compartir en esta tarde, ya está preparado ahí. Gracias. Y mira, hace poquito, mientras ahí van poniendo el fondo, Denny va poniendo el fondo musical, le quiero compartir, estuvimos hace 15 días más o menos en Famayá, provincia de Tucumán, Famayá, estuvimos con el pastor Fabio, con la pastora Lucía, celebrando los 10 años, muchos de los que están acá pudieron participar, vinimos victoriosos allá, espiritual y futbolísticamente, vinimos contentos, vinimos con victoria de aquel lugar, y celebramos allí los 10 años y fueron 3 reuniones, viernes, sábado y domingo. Yo participé en la del sábado y la del domingo, estuve ahí con los hermanos, con las familias allá de Famayá, precioso lugar, los bendecimos y nos están mirando. Y sabe que vinieron diferentes visitas ahí de la zona, diferentes pastores a compartir también. Estuvo un pastor que pertenece al Consejo Pastoral ahí para bendecir. Y dentro del grupo de los invitados o de los que participaban, vino un matrimonio joven, ahí medios parientes de Marcelo Vivas, que están allí en Tucumán, radicados en Tucumán, y pertenecen a un ministerio internacional que está radicado principalmente en Estados Unidos. Y sabe que nos hicieron este regalo, que en realidad es para la iglesia, para que lo podamos compartir. Yo un poquito me lo adueñé, ya cuando termine de leer, ahí lo voy a traer, pero sí lo vamos a compartir con los varones, vamos a ir viendo qué material podemos sacar de acá. Es un material, la verdad, que está muy bien hecho, se lo quería compartir con ustedes. Y es un ministerio internacional que se llama La Voz de los Mártires, ¿sí? Aquí hay un libro, hay unos pendrive, uno es Portadores de la Antorcha, que es para los niños, un pendrive con todo, animaciones, ¿no es cierto?, con palabras, con cosas que los chicos tienen que ver y saber también para poder instruirlos. Después hay otro que es La Fe Heroica, que también hay otros testimonios acá en estos pendrive. Tenemos también para compartir unos devocionales diarios, que algo le voy a leer ahora, y después también tenemos un diario de oración donde explica un poco de qué se trata esto, habla sobre la cultura de cada país, lo difícil que es predicar, las persecuciones que hay en todos los países, sobre todo de Asia, de Europa del Este y todo lo que conocemos, Afganistán, Irán, toda la zona que hoy está en conflicto con Israel, y habla un poco de su cultura, de todos los hermanos que son perseguidos, no solo perseguidos, sino también asesinados, torturados, martirizados, por predicar la palabra de Dios en otras partes del mundo. Algunos son nativos de ese lugar y otros son misioneros que han viajado de otras partes del mundo y Dios los ha enviado allí para predicar el Evangelio y para llevar la palabra de Dios a lugares muy hostiles, por decir de alguna manera sutil, como dice acá el libro, para poder predicar el Evangelio en aquel lugar, y nos muestra un poquito cosas que nosotros no vemos o no estamos acostumbrados a escuchar por ahí a diario en nuestro lugar, en nuestra nación, incluso en nuestra zona, en nuestra región Latinoamérica. Si bien hay algunos lugares que sí está complicado, pero aquí en Argentina usted sabe que podemos celebrar culto libremente, podemos hacer campañas en la calle, de hecho lo hemos hecho varias veces, predicar libremente, juntarnos en las casas, tener nuestra Biblia. Algunos por ahí no la tienen, pues piensan, no, pero sí, la puede tener acá en Argentina, es libre, puede tener la Biblia, comprarla, incluso hasta leerla también en su casa, es algo que también está por ley permitido aquí en el país. Le comento, por ahí alguno no sabe, pero sí, también se puede. Algunos me miran, ¿en serio, pastor? Sí, de verdad se puede. Así que hágalo, en este tiempo sería bueno. Entonces tenemos la libertad de poder predicar, compartir la palabra, pero hay otros países y otras naciones donde no se puede. Entonces nos sembraron este material para que lo podamos compartir también y saber.
Ahora, todo esto tiene que ver con la palabra que vamos a compartir hoy, porque vamos a mencionar a un varón de Dios que realmente ha sido o es ejemplo para nosotros y va a seguir siendo ejemplo para las próximas generaciones por su fe, por su llenura de Dios y por su gracia. ¿Qué le parece? Vamos a hacer una pequeña introducción y leerlo. En el capítulo 6 se da una situación cuando luego de que Jesucristo resucitara y como sabemos todos en el capítulo Hechos 2, viene el momento de Pentecostés, el tiempo de Pentecostés donde el Espíritu Santo viene sobre esos 120 o más que estaban orando y buscando del Señor y empiezan a hablar en nuevas lenguas, empiezan a tener un encuentro personal con Dios cada uno, el Espíritu Santo empieza a manifestarse de manera poderosa y empieza a formarse esa primera comunidad cristiana donde compartían, donde la palabra nos dice que tenían todas las cosas en común y vendían sus cosas y tenían como una comunidad cristiana donde buscaban a Dios y donde se predicaba, se enseñaba la palabra. Entonces, en un primer tiempo, o en los primeros tiempos, empieza a crecer el número de discípulos, el número de personas, se empieza a expandir en otros lugares cercanos, y pasa esto, mire, en aquellos días, dice el capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Sí? Entonces, vemos dos cosas dentro de este primer versículo, dos actitudes, dos ánimos, una diferencia o un contrapunto, porque está hablando primero de un crecimiento de los discípulos, un crecimiento de los hermanos en la fe, un crecimiento del pueblo de Dios, bien, gloria a Dios por eso, todo lindo. Pero después hay una palabra acá que empieza a complicar la situación y quiero detenerme un poquito acá para luego ya adentrarnos en lo de Esteban. Pero una palabra, un verbo, básicamente, hubo acá que dice murmuración. O sea, sobre el crecimiento, mientras unos estaban ocupados en el crecimiento, la expansión, mientras Dios estaba haciendo cosas, dentro de ese gran grupo empezó a haber murmuración, empezó a haber ruidos, empezó a haber comunicaciones negativas sobre alguna situación que estaba pasando. Se dio esa situación. Nos puede resultar un poco conocido en el día de hoy, no solo pasado en hechos en aquel tiempo, sino fíjese que siempre que hay un crecimiento puede llegar a levantarse, la mayoría de los casos, una murmuración. Ahora, esta murmuración en particular nos habla de algunas cosas que también muchas veces puede darse en alguna congregación y puede darse que Satanás empiece a poner pensamientos en nosotros, porque decía que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, ese desatender, de alguna manera empieza a marcar una división, porque dice que era de los griegos contra los hebreos, o sea, empieza a marcar una contienda, una división, como un subgrupo dentro de un gran grupo. Entonces, cuando una congregación o un grupo quiere crecer, tiene que haber un solo grupo, no puede haber varios grupos dentro de uno solo. Tiene que haber una sola dirección, una sola visión. Pero ¿qué pasa? Siempre hay alguno que por ahí puede llegar a estar un poco distraído o quizás puede haber cosas que hayan entrado en su pensamiento y empezar a generar esta murmuración. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer como aprendizaje de esto? Es no ser parte de eso y en lo posible cortar con esa murmuración. Porque mire, esa murmuración lo que venía a marcar era como primeramente un menosprecio hacia estas viudas o hacia esta parte, como que los griegos sentían que las viudas o esas personas de su pueblo eran menospreciadas. ¿No le resulta conocido esto cuando uno piensa, no es cierto, me están menospreciando o no me están valorando en un cierto lugar o no me siento quizás valorado del todo? Esa desatención también muestra, como dije, una división de unos con otros. En vez de unir al pueblo, la murmuración lo que hace siempre es separar, dividir y traer contienda y generar pequeñas semillas que luego pueden dar frutos a una cuestión más grande que termine separando o apartando muchas veces a las personas del amor de Dios. También dicen una intencionalidad sobre una persona, como algo personal. Estas viudas, por ser de tal situación o ser grupo, las desatienden o hay algo intencional o personal. Y pasa también, cuando a veces Satanás quiere poner a nosotros, es algo personal con vos. Pasa eso y pasa muchas veces en los grupos grandes. Genera esa división,
genera en las personas también una victimización, de sentirse víctima de esto, y también una falta de atención hacia la persona. Lo que me llama la atención de esto es que esa murmuración empezó en los de adentro. Esa murmuración empezó internamente. Entonces, sabiamente, en este caso, el versículo 2 nos dice: entonces los 12, los discípulos, convocaron a la multitud y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y el capítulo 3 empieza acá la cuestión diciendo: buscad pues, hermanos, de entre vosotros, o sea, de ese grupo tan grande, a 7, nada más que 7 varones, pero con 3 condiciones. Primero, de buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Y tercero, también de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. Entonces, ¿está este problema? Bueno, si este problema salió de este grupo, que este mismo grupo se ocupe de solucionarlo, de ese grupo que también estaba murmurando, bueno, porque muchas veces solemos plantear el problema, pero nadie plantea la solución, ¿no es cierto? Es fácil plantear un problema, pero lo bueno es aportar también y ser parte no solo del problema, sino también de la solución. Entonces, buscaron, ¿no es cierto? Y los discípulos dijeron: nosotros persistiremos mientras tanto en la oración, el versículo 4, y en el ministerio de la palabra. El versículo 5 dice de esta manera, dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, dice, a Esteban. Y da una condición o una virtud en Esteban, una característica que decía que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eso dice sobre Esteban. Y luego menciona a los otros 6. Dice a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. No da ninguna otra característica sobre los demás. Nosotros queremos creer que cumplían esos 3 requisitos. Pero la Biblia solamente nos habla de una llenura de fe y del Espíritu Santo solamente de Esteban, vemos por acá. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, como dijimos, empezó a crecer el pueblo, necesitaba ese grupo, esos diáconos para atender a las viudas y encargarse de la mesa, hacer las cosas de todos los días, de atender a la gente, de que esa comunidad esté ordenada, esté organizada y todo esté en orden. Pero hubo una persona, como mencionamos y como le dimos un énfasis especial, que fue Esteban. Y la palabra nos sigue hablando sobre Esteban, en este caso sobre el arresto de Esteban. Fíjese lo que dice el versículo 8, dice: y Esteban, nuevamente, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, nada que ver con lo que está ocurriendo ahora, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando ¿con quién? Con Esteban, con ese hombre que estaba lleno de Dios y que hacía grandes prodigios y maravillas. Esto es lo que empezó a ocurrir. En el versículo 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces sobornaron a unos. Me gusta cuando dice a unos. Veo que siempre hay unos. Unos hay en todos lados, ¿no? Siempre hay unos. Para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Me llama la atención que pone primero contra Moisés, ¿no? Contra Moisés y contra Dios. Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Estamos hablando de Esteban, ¿verdad? Versículo 13. Y pusieron testigos falsos, siempre hay unos, siempre hay testigos falsos, siempre hay de todo. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas, ¿contra qué? Contra este lugar santo y contra la ley. 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio otra vez ¿quién? Moisés. Las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces vemos en esta parte cómo se levantaron contra Esteban,
cómo muchos no podían resistir ese poder, porque lo que estaba hablando Esteban es puramente la verdad y estaba bajo el poder del Espíritu Santo y bajo la unción de Dios para hablar y para predicar y confrontarlos con una realidad que no todos querían escuchar. Entonces, decir la verdad muchas veces puede llegar a traernos un problema o puede llegar a traernos enfrentamiento, puede llegar a traer que algo se levante contra nosotros simplemente por querer decir la verdad. Y uno dice, estoy tratando de hacer las cosas bien, estoy hablando de verdad y se me levanta oposición. La oposición se levanta aún cuando uno quiere hacer las cosas mejor y esforzarse por las cosas bien, y se levanta oposición y muchas veces no entiende. Y dice, ¿cómo es esto? Pero uno tiene que seguir adelante con esa posición, sentir que Dios está ahí, sentir la paz de Dios, que Dios es el que respalda, y seguir adelante a pesar de oposición. Si la oposición es grande o es chica, uno tiene que estar firme ahí, siguiendo y buscando que Dios pueda llenarlo. Y esa misma llenura del Espíritu Santo y de Dios, y esa misma unción de Dios, lo va a hacer sobreponerse a cualquier oposición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, me llamó la atención, como le dije, primeramente que lo ponen a Moisés, como que se levantó contra las costumbres que Moisés nos dio, se levantó contra la ley, va a destruir este lugar. O sea, todas las cosas, vamos a decir, que no eran lo más importante, que no era la esencia de Dios, sino que eran cosas a las cuales ellos estaban acostumbrados a vivir, costumbres y leyes que no querían cambiar. Entonces el problema no era lo que decía, sino que el problema era confrontarlas a ellos mismos y afectar algunos intereses de ellos y cambiar costumbres de años, de cientos y de décadas de años que venían de sus antepasados y ellos no querían cambiar y no querían modificar. Entonces cuando Jesús viene a romper con eso y viene a hablar de algo diferente, cuando la palabra de Dios entra a cambiar costumbres que nos hacen a nosotros movernos de ese lugar, de esa zona de confort, que nos confronta con cosas que hay en nosotros que debemos cambiar, muchas veces también nosotros ponemos un freno a eso y no dejamos o no permitimos crecer a Dios en nosotros. Entonces, vino de alguna manera a romper con ese ídolo, podríamos decir, que ellos tenían, que era Moisés. Moisés para ellos muchas veces erróneamente ocupaba el lugar del Señor, porque todo lo que decía Moisés se hacía y muchas veces se idolatraba más a Moisés que a Dios. Entonces, esa ley que traían desde los profetas, desde los patriarcas, desde el principio, desde que Israel salió de Egipto, todavía ellos lo conservaban y no lo querían cambiar y no aceptaban. Pero la sabiduría, dice la palabra, que Esteban tenía al hablarles, no la podían resistir, no la querían escuchar, ni siquiera los enojaba, les perturbaba. La pregunta es, ¿por qué tanto generaba? ¿Qué es el tanto odio y el tanto rencor? ¿Por qué se generaba tanto entre ellos? Entonces, en el versículo 7, no lo vamos a leer, vamos a ir directamente al versículo 54, pero yo se lo voy a resumir. Esteban estaba de alguna manera confrontándolos con todos los traspiés que Israel tuvo, con todas las veces que Dios le habló, y muchas veces, como hemos leído en la Biblia, varias veces, todas las veces que Israel ha menospreciado la palabra de Dios, ha cerrado los oídos a sus propios profetas, ha restringido la ley que tanto defendían. Y cuando apareció Cristo para predicarles y para decir que era el Mesías, también lo rechazaron y de alguna manera le estaba diciendo a Esteban que ellos son los que habían crucificado a Cristo. Entonces, le comparto aquí un pedacito también del libro que además de hablar de historias actuales, también habla de algunos hombres de la Biblia, como en este caso Esteban. Dice, los testigos lo acusaron falsamente, escuche, lo escuchamos maldiciendo a Moisés y a Dios. Este hombre habla sin cesar en contra de la ley de Dios. Lo hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés, que es lo que habíamos leído recién. Entonces esta nota dice, el sumo sacerdote del consejo se dirigió al acusado y le preguntó, ¿qué tienes que decir al respecto? Le dijeron a Esteban. Con calma Esteban se levantó y su suave tono de voz cambió. Sus antepasados mataron a cualquiera que se atrevía a hablar de la venida de Jesús. Y ustedes han mantenido sus tradiciones religiosas. Acá un poquito fuerte diciéndole, ustedes traidores y asesinos, todos ustedes. Fíjense la valentía de Esteban al enfrentarse sabiendo que podía en ese caso morir, ¿no es cierto? Todos ustedes. Los ángeles entregaron en sus manos la ley de Dios, envuelta como un regalo, dice, y ustedes la despreciaron. Gritos y maldiciones fueron la respuesta, pero Esteban continuó sin inmutarse. Miró al cielo y declaró, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos se taparon los oídos con su mano, se abalanzaron sobre él y lo sacaron a fuertes empujones fuera de la ciudad.
uno de los fariseos llamado Saulo sostenía tranquilamente los mantos de los otros para que la sangre de Esteban no los manchara. Mientras las piedras comenzaron a dar contra el cuerpo de Esteban, él clamó: Señor Jesús, toma mi vida. Entonces cayó de rodillas, orando con una voz lo bastante alta como para que todos escucharan: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y estas fueron las últimas palabras de Esteban. Entonces Esteban murió. Entonces vemos resumidamente lo que pasó en ese momento y decimos, o podemos decir, o yo digo de manera personal, qué lejos estamos de ese evangelio, qué lejos estamos de esos tiempos. Y al leer estas notas y estos libros que le comentaba que nos sembraron para compartir y también para conocer la situación actual, qué lejos estamos de ese dar la vida realmente por el Señor. Podría decir, qué cómodos estamos también, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos estos actos de fe y estos actos de valentía, de amor incondicional a Dios, y muchas veces decimos, Señor, quiero darte todo, y cantamos, por eso estoy medio ahí reacio con algunas alabanzas, con algunas adoraciones actuales donde se centra la persona en lugar de centrar a Cristo y centrar a Dios, que es lo que deben ser las alabanzas y las adoraciones. Muchas veces tomamos nosotros ese lugar y hablamos más del adorador que del que debe ser adorado. Muchas veces cantamos y decimos y prometemos cosas que no sé si estamos dispuestos a cumplir, que no sé si estamos preparados para poder decir esto. Y vemos hermanos en otras partes del mundo, así como Esteban, hasta el día de hoy. Pues decimos, eso es viejo, es antiguo, es la Biblia. No, hasta el día de hoy eso ocurre. Entonces, ¿cuál es la situación? Es que primeramente dijimos que todo el crecimiento y todo lo que tiene que ver con un avivamiento, que es lo que debemos buscar en este tiempo, es levanta esa murmuración, esa división. Porque el diablo siempre se va a oponer al crecimiento, el diablo siempre se va a oponer al que se levanta en el espíritu. Entonces, fíjese, empezamos el capítulo 6 diciendo, empezaba a crecer el número de discípulos y ¿qué pasó? Se levantó la murmuración. Luego más adelante dice Esteban se levantó lleno del poder y empezó a predicar. ¿Y qué pasó? ¿Se levantaron contra quién? Contra Esteban. La pregunta es ¿por qué no se levantaron contra los otros 6? O por lo menos acá la palabra no lo deja asentado para que nosotros lo sepamos. Entonces se levantaron contra aquel que quiere hacer algo en pos de Dios, contra aquel que quiere traer un crecimiento, contra aquel que quiere traer la revelación verdadera. Entonces, como les dijimos antes, aquel que quiera traer una verdad o traer un cambio que realmente traiga algo bueno, muchas veces va a ser criticado, va a haber murmuración y va a haber, o se va a tratar de generar una división sobre ese grupo o sobre esa situación. Quizás a usted le parezca conocido, a mí me parece bastante cotidiano del día de hoy. Entonces fíjese cómo la palabra, me encanta que hasta el día de hoy se aplica para nuestras vidas. Entonces debemos preguntarnos qué es lo que estamos dispuestos a entregarle al Señor o qué le estamos dando hoy al Señor. ¿Nuestra adoración o le estamos dando muchas veces nuestra queja o nuestro reclamo? ¿Estamos sintiendo que el servicio es una carga? ¿Estamos sintiendo aún que el congregarse para nosotros es una carga? Entonces todo esto también entra en un contexto actual que estamos viviendo, político y social, que tiene que ver con lo que estuvo pasando ayer en Israel, entre Israel y los ataques que Irán perpetró sobre Israel ayer, básicamente. Sobre una respuesta de otro ataque previo, no importa eso, pero todo desencadena en que la palabra de alguna manera se está cumpliendo y nosotros podemos decir Dios es real. Entonces, si yo veo lo que pasó con Esteban, veo lo que está pasando actualmente política y socialmente en Israel y veo que Dios está de alguna manera llamándonos a algo, debo decir, debo estar más cerca de Dios que nunca. Debo estar buscando más de Dios que nunca. Debo estar más cerca de la venida de Dios, de Cristo está cerca, más cerca que antes, siempre está más cerca que antes. Y la pregunta es, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿O qué evangelio estoy viviendo? ¿Estoy viviendo el evangelio lo más parecido a Esteban o a Cristo posible? ¿O estoy viviendo el evangelio de comodidad o de murmuración? ¿Soy de la parte de los que se levantan a murmurar o soy de la parte de los que se levantan a orar? No digo que no tengamos defectos y pecados y cosas para mejorar, porque eso soy el primero y debemos hacerlo todos los días, y la misericordia de Dios asimismo se renueva cada mañana para nosotros y estamos en constante aprendizaje, en constante error, pero siempre buscando que Dios nos ayude a cambiar y a mejorar y a crecer como cristianos, como personas y como hijos de Dios. Pero sí digo que podemos tener dos actitudes en este tiempo: o estar buscando y esperando la venida de Cristo, o estar buscando qué murmuración puedo llegar a generar, o sumarme a eso, o estar desconectado simplemente de la presencia de Dios.
Entonces, ¿qué evangelio busco? ¿El de la comodidad o busco el evangelio que realmente busca que Dios transforme nuestra vida, cambie lo que haya que cambiar y que podamos cuidar nuestra salvación día a día? Entonces, Esteban dio su vida y acá tenemos otros 360 y pico en este libro, porque es uno por día, que podemos compartir y ver, y otros más que obviamente no conocemos, no están registrados, pero familias donde han pasado realmente persecuciones, muerte y torturas por seguir a Cristo. Entonces tenemos el privilegio, podemos decir la bendición, de poder desarrollar un culto y una vida espiritual libre en el lugar donde nos tocó nacer a nosotros hoy. Y tenemos una casa donde podemos crecer, donde tenemos enseñanza de la palabra, aún gratuita también, y donde tenemos incluso días que se ponen de discipulado, cuando ya hemos asistido a varios discipulados. Sigue habiendo discipulado, sigue habiendo enseñanza, sigue habiendo crecimiento. Estamos proyectando en crecer para dejar herencia a los que vienen después. Y podemos estar conectados con eso o podemos estar conectados con lo otro. Cada uno tiene la libertad de decidir. Pero sí, obviamente, que tenemos que tener en cuenta lo más importante de todo, que es el sacrificio que Cristo hizo para que nosotros podamos ser perdonados de nuestro pecado y alcanzar la salvación. Otros se sacrifican aún más que nosotros. El que hizo el sacrificio mayor fue Cristo. El que dio todo para que vos y yo estemos en esta noche alabando, adorando y aún hablando de crecer, hablando de esperanza, hablando de conquistar y hablando aún de salvación. Todo el sacrificio lo hizo Cristo. Y el amor de Dios en enviar a su Hijo Jesús para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. Pero no solo eso, sino que Dios envió a su Espíritu Santo para que pueda morar en nosotros y para que esté con nosotros en todo tiempo y podamos sentir a Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces tenemos la oportunidad de venir aquí a la iglesia y buscar, orar, escuchar una palabra, aprender más de Dios, conocerlo más y tener experiencias personales con Dios. Pero si estoy desconectado en la murmuración, si estoy desconectado en buscar un problema, si estoy desconectado buscando siempre alguna queja para tener a mano, aunque a veces ni siquiera tiene mucho sentido, si le damos 2 vueltas de rosca, esa queja cae porque no tiene mucho argumento. Y tenemos todos estos versículos que sí tienen un argumento y sí vemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nuestra familia, lo que Dios ha hecho en nuestra casa, en nuestra salud, en nuestro trabajo. No sé qué es lo que Dios hizo en tu vida, sí sé lo que Dios hizo en la mía, está haciendo, aún no sé lo que va a hacer, pero creo que mucho más también. Pero sé que el amor de Dios es muy grande. El amor de Dios sobrepasa el entendimiento. La paz que Dios nos da a nosotros, siendo hombres y mujeres pecadores, es indescriptible, es incomparable con cualquier amor que podamos recibir. Entonces digo, ¿dónde estamos hoy? ¿O dónde queremos estar a partir de hoy? Quizá la palabra muchas veces viene también a confrontarnos de cómo está nuestra condición. Y la palabra hoy en día quizás se busque diluir un poco y hacer que todos nos sintamos cómodos, ¿no es cierto? Y que podamos escuchar una palabra de motivación, una palabra de éxito, una palabra de crecimiento, que está muy bien, pero también necesitamos escuchar palabras como estas en su tiempo para saber dónde estamos hoy parados y qué es lo que estamos buscando. Si estamos buscando la espectacularidad, el show, etcétera, el entretenimiento, la experiencia, como se le dice ahora, o estamos realmente buscando la espiritualidad y el cambio que Dios tiene que hacer en nosotros. Vaya que Dios tiene que hacer cambio en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? En mí primero y un montón. Pero cuántas cosas Dios tiene que cambiar en nosotros para poder alcanzar la promesa de Dios. Entonces, desde el principio que empezó el crecimiento, empezó la murmuración. Desde el principio que Esteban se levantó y luego otros hombres también, empezó la oposición contra ellos. Pero ¿qué actitud tomaron ellos? La de seguir adelante. ¿Qué actitud debemos tomar nosotros? La de seguir adelante. De mirar hacia atrás solamente para ver todo lo que hemos conquistado y todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y aún mirar para adelante y decir, Dios tiene para hacer grandes cosas todavía conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? De un aplauso al Señor en esta tarde y diga, Dios, grandes cosas tienes todavía preparadas para mí, para mi casa, para mi familia, para mi iglesia, para mi congregación. Grandes cosas nos esperan. ¿Podemos mirar eso y decir grandes problemas nos esperan? Bueno, sí, las conquistas van a traer sus problemas. Los grandes pasos van a traer cansancio, van a traer desgaste, pero qué lindo es cuando Dios abre su mano y da esa bendición, ¿no? Esa promesa que estaba solamente pensada por Dios, dice Dios, y vemos que Dios está con nosotros y vemos Dios es real, y ahí como que nuestro corazón se vuelve a llenar otra vez de fe y decir otra vez, Dios no me has dejado.
Otra vez decir, Dios no me ha soltado. Otra vez Dios no ha dejado mi familia. Dios no se ha olvidado de mí. Qué lindo es cuando uno apuesta a algo, pone su fe, deposita su fe en Dios y ve que Dios responde. Y responde aún más de lo que uno le puede haber pedido o soñado. Decir, Dios es tan grande, es tan hermoso, es tan precioso, que ha cambiado mi vida para bien, que me lleva por pensamiento y caminos que bendice mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está buscando bendecir nuestra vida. Dios está buscando abrir caminos para alcanzar grandes cosas. Pero volvemos al principio, si uno está ocupado en la murmuración, en la queja y en generar eso, va a estar siempre fuera de esa película, va a estar desconectado 100%. Pero ¿por qué Dios dejó preparado esta palabra? Para que nosotros veamos y aprendamos lo que son verdaderos hombres de fe. Dice, estos hombres y mujeres han conquistado, han alcanzado, y Dios estuvo con esos hombres, y podemos decir, Dios también está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando venga una prueba, una tribulación, una dificultad, es resistir, es poner un poquito el lomo, agacharse un poquito y recibir eso que haya que recibir, pasar el mal trago, pasar el desierto, pero después de ese desierto sabemos que va a estar la victoria. ¿Cuántos creen esto? Sabemos que Dios no nos va a dejar solo, aún en el desierto, aún en la situación. Dios estuvo con nosotros siempre. Si hasta el día de hoy Dios no te soltó la mano, ¿por qué Dios cambiaría? Y justo a partir de dice, bueno, a partir del 14 de abril le voy a soltar la mano a mi hijo. No, Dios es fiel. Dios es siempre fiel. Ayer lo cantábamos, ¿no? La fidelidad de Dios es eterna, es irrompible, no tiene modificación. La palabra de Dios no cambia. ¿Quiénes son los que cambian? Si quiere decir yo, está mejor. Yo me animo a decir yo. Si usted se anima yo, digo, queda a su criterio, dígalo como usted quiera. Pero ¿quién es el que cambia? ¿Quién es el que muchas veces le suelta la mano de Dios? Digo yo. Pero la misericordia de Dios, volvemos y repetimos, se renueva cada mañana. Y otra vez Dios te dice, hijo, hoy es la oportunidad para que vuelvas a conectarte conmigo. Está el Espíritu Santo, está la persona del Espíritu Santo para volver a sentir esa convicción de que no estamos del todo bien. Y Dios otra vez nos vuelve a llamar, nos vuelve a dar esa oportunidad porque nos ama. Y esta es la noche para que podamos nuevamente acercarnos a Él y decir, Dios, quiero estar cerca tuyo más que nunca. No por temor, decía el pastor de la mañana, no porque están bombardeando Israel, sino porque tengo que entender que el sacrificio de Cristo fue para perdonar mis pecados. Y que el amor de Cristo me alcanzó siendo un hombre pecador. Y siendo un hombre que, para ser sincero, no merecía estar cerca de Dios o poder soñar con una salvación y una eternidad con Cristo. La verdad es que ninguno de nosotros lo merece. Pero el sacrificio de Cristo ha comprado nuestra vida. La sangre, cada gota de sangre que Cristo derramó ha comprado nuestra salvación. Nos ha redimido, dice su palabra. Por eso los redimidos cantamos y nos sentimos gozosos de estar aquí. Y es un privilegio tan grande que podamos estar aquí, aún como dijimos, predicar con libertad de escuchar. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces nuestro alrededor, nuestras cosas de todos los días van apagando ese fuego. Van apagando esa fe, los problemas, llámese de salud, económico, en la familia, las cuestiones que se levantan, la oposición que se levanta. Y lo que hacemos primero que hacer es alejarnos un poquito del Señor. Pero Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí para bendecir y para amarnos y para volver a darnos una oportunidad. Ahora el tema es, ¿qué lugar yo le doy a Dios en mi vida? Si le voy a dar más lugar a mi problema, bueno, el problema se va a adueñar de mis pensamientos. Si en mi mente va a ocupar el problema todo el tiempo, bueno, eso va a dar un fruto. Si yo alimento todo el tiempo lo que no tiene que ver con Dios, bueno, eso va a dar un fruto. Si a la hora de elegir en congregarme o hacer otra situación, cuando sé que por lo menos me toca venir una vez a la semana, póngale una vez cada 15 días. Si quiere, aunque sea la Santa Cena, por favor, algo. Dios dice, dame algo, que sea... Venía a compartir, aunque sea compartir el pan por honor a mi hijo Cristo, que yo por lo menos no te pido ni siquiera que venga todos los días, pero sí por lo menos decir, voy a buscar del Señor. No solo cuando las cosas me van bien, sino cuando las cosas me van mal y cuando me van más o menos. Buscar a Dios en todo tiempo y aún fuera de tiempo, dice su palabra. Entonces Dios está ahí siempre con los brazos abiertos. Y en esta noche asimismo Dios está con los brazos abiertos para darte y para darme ese abrazo que necesitamos, para fortalecernos y decirnos, hijo, seguí adelante porque largo camino todavía nos espera, largo camino todavía te espera para seguir sirviendo a Dios, para seguir buscando, para alcanzar las promesas, porque estamos a la puerta de algo grande que vos y yo vamos a tener el privilegio de ser protagonistas de alguna manera, o por lo menos vivir de cerca todo lo que va a pasar, y es conquistar aún en tiempos de crisis. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Es difícil valorar lo que no se consigue, ¿no? Pero ¿cuánto valoramos lo que conseguimos con esfuerzo? Cuando alguien nos regala algo, cuando heredamos algo, puede ser, en la minoría de los casos, que eso se cuide y hasta aún se potencie. Pero cuando tenemos que conseguir algo y lo logramos con esfuerzo, y lo logramos pasando pruebas, situaciones, dificultades, lo valoramos mucho más, ¿no es cierto? Lo cuidamos porque nos costó. Fuimos parte y sabemos lo que nos costó alcanzar eso. Entonces, sé que nos estamos esforzando todos, sé que estamos buscando alcanzar algo y la victoria es doble porque vino con esfuerzo y porque nos costó y lo vamos a disfrutar y lo vamos a cuidar. Cada uno en su vida personal y también como congregación tenemos ese objetivo y estamos muy cerca de alcanzarlo. Pero ¿qué pasa? Puede ocurrir que se levante alguna murmuración. Puede ocurrir que se levante alguna división. Puede ocurrir, porque hay un crecimiento que está gestándose, que haya alguna situación. Pero ahí salen los verdaderos hijos de la casa. Ahí salen los verdaderos hijos de Dios diciendo: tengo que estar centrado, concentrado, buscando en pos del objetivo y no en pos de deshacer el objetivo. Y sabe que vamos a estar disfrutando, vamos a estar gozándonos de aquí a muy poco tiempo para decir: lo hemos alcanzado, lo hemos logrado. Y fíjese la diferencia. Esteban estaba luchando por sobrevivir. Esteban estaba tirado en un pozo cuando todos le apedreaban y estaba predicando el evangelio. Ahora nosotros tenemos una tarea totalmente diferente. Hoy nos tocó esta tarea, esta asignación, como dicen ahora, de poder hacer algo, que es conquistar algo para Dios. Y lo estamos haciendo, lo estamos logrando. Y aunque se levante oposición, vamos a lograrlo igual. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, este es el tiempo, varón, mujer, para que podamos estar más juntos que nunca. Para que podamos estar unidos y sabiendo y diciendo lo lejos que estamos, de esto. Hace una semana compartíamos si quieren ir pasando los hermanos para ministrar, compartía el pastor un video, decía una frase que parece cotidiana, parece fácil, pero todo queda lejos cuando no querés ir. ¿No es cierto? Todo queda lejos cuando no querés ir a un lugar. Todo te cuesta cuando no lo querés hacer. Obviamente, ¿no es cierto? Nadie quiere trabajar el lunes, eso está claro, ¿no es cierto? Pero a fin de mes todo quiere decir ir al cajero y que esté, ¿no es cierto? Todos los julios y todos los diciembre le oran al cajero para que el aguinaldo sea depositado en sus cuentas bancarias. Esto es así, ¿no es cierto? Pero para eso hay que cumplir con eso, si no se pierde. Entonces, cuando uno no está interesado en algo, todo le va a parecer carga, todo le va a parecer pesado, todo le va a parecer aburrido. Si usted tiene que ver a un amigo o a un familiar que ama, recorre cualquier tipo de distancia sin problema y gasta e invierte lo que tiene que invertir para llegar a ese lugar. Ahora, si usted no se lleva muy bien con la persona o se le da la situación que tiene que ir a visitar a su suegra, es como que también esa situación es todo lo contrario. Y busca alguna excusa, de pronto se levanta alguna fiebre que no estaba, un malestar, tiene que ir a ver a su cuñada, a su cuñado que por ahí, vamos a decir, no se lleva del todo bien, ya tiene afinidad, se respeta, ¿no es cierto? Pero si no la ve, mejor. O sea, si por ahí se enferma en ese horario, o yo tengo que ir a la casa de Luis, siempre me siento bien porque hace buenos asados, nada más por eso. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, que es lo importante y lo espiritual, cuando uno realmente quiere que Dios haga algo, se esfuerza, se prepara, busca la presencia de Dios. Así que en este tiempo estamos buscando, en estas reuniones, últimas reuniones, que el Espíritu Santo nos llene y nos fortalezca. ¿Cuánto dicen amén a eso? Así que quiero invitarte a que te pongas de pie en esta noche y que podamos adorar juntos a Dios. Que podamos darle gracias por todo esto que estamos compartiendo y pedirle al Señor que pueda llenarnos en esta tarde de su presencia. Que Dios pueda fortalecernos en este tiempo con su presencia, con su amor, con su gracia, con su unción. Que Dios renueve en nosotros lo que tenga que renovar. Que Dios cambie en nosotros lo que tenga que cambiar y darle gracias a Dios por Esteban, por estos varones y mujeres, esta familia que están aquí en el libro que hemos compartido, darle gracias, orar por ellos, presentárselo al Señor también por esos hombres y mujeres llamados a dar su vida y darle gracias a Dios por el lugar en el que estamos hoy, decir: Dios, aquí estoy para servirte. Señor, perdón si en mí hubo murmuración, si en mí hubo quejas, si, Señor, quizás de manera intencional o sin querer, Señor, yo no he sido parte de la solución, sino parte del problema, o he participado de alguna crítica, de alguna murmuración, de algo, Señor, que haya
Señor, de alguna manera estorbado el plan o no participado, Dios, te pido perdón en esta noche. Si es así, es el momento para renovar el pacto con Dios, para pedirle a Dios su misericordia, que Dios nos limpie con su sangre y empezar a partir de hoy un nuevo tiempo. Y si tu actitud siempre ha sido servir a Dios, buscar sumar, darle gracias a Dios por eso y decirle: Dios, aún me comprometo a darte más. Puede ser que estés cansado, que estés cansada. Puede ser que tengas pruebas hoy, dificultades, o quizás estés atravesando un desierto en tu casa, en tu familia, en tu salud, en tu economía, pero Dios no te soltará la mano. Dios amado, bendícenos en esta tarde con tu presencia. Danos una vez más el privilegio de sentir tu Espíritu Santo morando en nosotros y fortaleciendo nuestro corazón, nuestro espíritu. Señor, fortalécenos para los desafíos que estamos atravesando hoy y aún a los que vienen. Dios, tú nos has ayudado hasta aquí. Tú no nos has soltado la mano hasta aquí. Creemos y confiamos, Señor, en tu palabra y en tu promesa. Y sabemos que no nos dejarás, Señor. Y asimismo nosotros en esta noche renovamos el pacto, el compromiso. Nos volvemos a consagrar a ti, Señor, y te pedimos que en esta noche seamos llenos de tu presencia, amado Dios. Necesitamos tu presencia para seguir adelante. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo para emprender cualquier cosa. Necesitamos, Señor, dar pasos de fe en este tiempo. Dios, fortalece cada familia, Señor, cada matrimonio, Señor, cada varón, cada mujer, cada joven, adolescente, niño que en esta tarde está aquí. Y aún los hermanos, Señor, que no han venido hoy pero están en su casa, bendícelos, Señor, con tu presencia. Llénanos y fortalécenos, Señor, en esta tarde. Precioso Dios, te adoramos, precioso Jesús. Tú estás aquí, adórele, vamos. Levante su adoración al Señor. Dios está aquí. Y un varón cantaba esta adoración mientras estaba entregando su vida a Dios. Y es una decisión que él ha tomado de seguir a Cristo, venga lo que venga y pase lo que pase. Y dijo: no vuelvo atrás, no vuelvo. He decidido seguir a Cristo. Vamos. Dígalo fuerte, vamos. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Escuche. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bien dijo el pastor hace un ratito que esta canción era cuando un hermano nuestro estaba siendo martirizado. Y la opresión y todo el castigo era para que él abandone la fe, para que rechace a Cristo como Señor y Salvador. Y este hombre seguía cantando: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo más. Aunque me llamen un aleluya, luego le cantaron. Pero esa canción tuvo valor, tuvo su peso cuando era... Esto lo cantaban bajo tortura. Esta canción la cantaba bajo tortura, de hecho murió. Entonces, hoy hablamos con Gabriel antes del mensaje. ¿Qué mensajes hoy debemos predicar, ¿no? Si café con leche con factura o algo que sea realmente o que nos sirva para nuestra propia edificación. Dos cosas excelentes lo de Gabriel. Escuche esto. Hoy nos despertamos o ayer con que no hubo precedentes hasta la historia de que Israel haya sido atacada con drones de parte de Irán. No existe. Siempre tuvo Hezbollah o Hamas, que un misil, que otro, que 3, que 10, pero que hayan arrojado sobre Israel más de 200 drones para atacarle a Israel no existe en la historia. Es el acto terrorista de mayor escala. Esto sucedió porque hace unos 15 días atrás Israel bombardeó una embajada en Siria y mató a más de 10 personas, todos con nivel militar alto, ¿me entiende? Entonces, en represalia a eso, Irán lanzó más de 200 drones y hoy Israel fue auxiliado por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. El escudo de misiles soportó el ataque de más de 200 drones, pero también tuvo que recibir ayuda de parte de las naciones que corresponden a la OTAN. La cuestión es esta, mire, en 1948 dijimos a la mañana, permítame un minuto, si quiere sentarse, es un minuto nada más.
Esto es para que uno reflexione. Todo esto que hacemos, el esfuerzo que ponemos, la idea de abrir una iglesia tiene que ver con la formación, la enseñanza, tiene que ver con dar una información espiritual para que cada uno nos vayamos preparando. ¿Me entiende? Nuestro objetivo es llegar a la patria celestial. ¿A dónde usted tiene que llegar? A la patria celestial. O sea, es conquistar su alma. Es que cuando dejemos la tierra acá, podamos verle al Señor cara a cara y que Él nos reciba y nos abrace. Entonces todo a razón de eso es cada mensaje, cada predicación, las luchas, los problemas, las crisis, porque nada es fácil, dijo el pastor hace un ratito. Entonces el hecho de que haya una iglesia es esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque es la manera que yo tengo de escuchar algo que no lo escucho habitualmente, que tiene que ver con la salvación de mi alma y con la palabra de Dios. Entonces todo lo que está escrito en la Biblia fue escrito para mí. Gracias. Todo lo que está escrito en la Biblia fue escrito para mí. Gracias por todo lo que dicen amén. No me están entendiendo. Todo lo que está escrito en la Biblia fue escrito para mí. El 50%, estamos divididos. Todo lo que está escrito en la Biblia fue escrito para mí. Ahora sí está entendiendo, para usted. Entonces, hay una información que usted tiene que saber, porque lo que está en riesgo acá no solo es el bombardeo en Israel, sino la salvación de su alma. El que tiene que ganar el cielo y pagar el precio para entrar allá es usted. Ya no hubo tanto amén. Entonces, cada uno de nosotros tiene que vencer sus propias crisis, sus propias pruebas, y para eso tenemos la palabra, para fortalecernos en la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, lo que sucedió hoy es una cuestión profética y es como una llamada de atención, porque fue un hecho muy grave. Entonces, en 1948, un 14 de mayo de 1948, Israel se constituye como nación. El Estado de Israel nace un 14 de mayo de 1948. Ya pasaron 76 años y hoy un general dijo, ya pasó 76 años de que somos nación. En 76 años Israel es potencia. Nosotros llevamos más de 200 y no sabemos hacer un asfalto. No sabemos hacer un puente. Ellos en 76 años se constituyeron nación y potencia en 76 años. Eso es porque Dios está con ellos. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 34, usted va a leer esto y esto téngalo, anótelo en su Biblia, por favor. Anótelo en la tapa de la Biblia, en un papelito. Israel dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El todo esto significa todo lo que el Señor habló acerca de su venida, acerca de cómo iba a ser el futuro en aquellos años, todas las señales que iban a suceder. Entonces Jesús dice, hablando con sus discípulos, esto no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora vamos al libro de Salmos, Salmo 90, versículo 10. Usted va a encontrar lo que era una generación. ¿Qué es lo que dice la Biblia que es una generación? Dice, los días de nuestra edad son 70 años. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Y en los más robustos son. En los más robustos son. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto, que dice, pasan. Pronto pasan. Pronto pasan. A los 70. A los 80. A los 75. A los 74, volamos. Eso dice la Escritura. Entonces, ¿qué es una generación para Israel? ¿Qué es lo que le dijo Dios a Israel? ¿Qué es lo que es una generación? Que una generación es entre los 70 y 80 años. Y que no iba a pasar esa generación hasta que todo lo que dijo Jesús se cumpla con respecto a su venida y con respecto a Israel y con respecto a las profecías. Entonces, si ya pasaron 74 años, 76 años, ¿cuántos años quedan para los 80? Decir al de lado, ponete las pilas, ajustá el reloj, convertite de verdad, cambia el ánimo, cambia la actitud, pegale una patada en el tobillo, cambia la actitud. Decirle, deja de enojarte tanto, hacele con un montoncito, deja de molestar.
¿Entiende? ¿Por qué razón? Porque ¿qué va a pasar de acá a 4 años? No tengo la menor idea. Pero sí sé que van a ser cosas proféticas muy fuertes. Porque la Biblia no miente. Yo no le digo que el Señor va a venir de acá a 4 años. Ojalá venga mañana. Pues yo ya estoy cansado. Un muchachito dijo, no, que venga después que me case, porque hace como 4 años estoy de novio y en santidad. Déjeme que pase la noche de boda, me dijo el atorrante. Entonces, estamos a 4 años de cerrar un ciclo de 80 años profetizado por la misma Biblia. Entonces, ¿cuál es la idea de la iglesia? Dios pensó en ¿qué somos para Dios nosotros? Somos unos animalitos, a ver, pero ¿qué es lo que somos? Ovejas. ¿Y dónde las mandamos las ovejas? ¿Dónde las cuidamos? ¿Dónde las ponemos? ¿En la habitación del fondo? ¿Dónde las ponemos? ¿En el garaje a las ovejas? En un corral. Entonces somos ovejas, estaban en un corral y además del corral estaban las ovejas, el corral y un pastor, un cuidador. Cuando pensamos en la iglesia, ¿quiénes somos ovejas? Todos somos ovejas, los que estamos acá. ¿Y qué es la iglesia? Un corral. ¿Para qué? Donde nos da seguridad, donde podemos dormir tranquilos. Las ovejitas dormían tranquilas porque era el corral y además estaba el pastor que cuidaba de las ovejas. Echaba al oso, al león, al puma, a los depredadores, los echaba y las ovejas estaban tranquilas. Esa es la figura de la iglesia. Yo me siento oveja y quiero estar en mi corral y quiero que cuiden mi alma. Por eso dice alma mía, hay un alma que tengo que cuidar. Entonces, hermano, hay algo poderoso que tenemos que cuidar y es la salvación del alma. ¿Cómo la cuido? Llenándonos del Espíritu Santo. Mire el riesgo de Esteban, todo lo que dijo Esteban. Y cuando Esteban dijo todo lo que dijo, ¿sabe qué le llovió? Le llovieron piedras. Le llovieron piedras. Y un detalle, vos lo leíste. Dice que cuando muere Esteban, dice que él vio a Jesús, como que estaba parado Jesús en el trono, vio la gloria de Dios y es el único texto donde dice esa cosa o da a entender eso, porque todo lo demás texto dice que Jesús está sentado. Pero fue tan honrosa la muerte de Esteban y tan valioso lo que hizo, que es como que el Señor hizo así, se paró para recibir a ese primer hombre que iba a morir por él. ¿Amén o no amén? Dios existe, Dios está vivo, nos ama. Nos quiere dar eternidad. Entonces yo tengo que hacer algo para ser beneficiado por esa eternidad. Decirle, yo sé que tenés problemas. Decirle al de al lado, sé que tenés problemas. Y es muy probable que los tengas más todavía. Oh, pastor. Es probable que nos salgan más las cosas todavía. Pero sé que hay algo. Sé que hay algo. Y ese algo lo voy a buscar. Ese algo es la presencia de Dios. Ese algo es la eternidad. Estoy mirando allá arriba. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo más. Mi alma está pegada a Él. Mi alma le pertenece a Él. Él es el Señor de mi alma. Puedo caer, puedo retroceder, pero sé que me voy a levantar. Sé que me voy a limpiar y sé que voy a volver a seguirlo. Que nada me detendrá, nadie me detendrá. Y no es por mi fuerza, es por la fuerza de Él. Y si tengo que pagar el precio con mi vida, lo haré tranquilo, sabiendo que Él también un día se va a poner de pie para recibir a aquel que entregó su alma al Creador de todas las cosas. Póngase de pie, vamos a darle gloria. Esto es de verdad, esto es serio, esto es la iglesia. Aquí está el Espíritu de Dios. Hay victoria, aunque esté luchado, aunque esté pasando crisis, hay victoria, aunque no entienda las cosas, hay victoria, aunque esté llorando, hay victoria, aunque la esté pasando mal, hay victoria. Vamos, alábele que viene. Sube. Denle la gloria. Mueva la mano. Vamos. Decilo. Declaralo. Nada me mueve de Él. Nada me separa de Él. Seguir a Cristo. Nada, Señor, me va a separar de tu amor. Nada me va a sacar de tu presencia. Decilo, no vuelvo atrás. Ya no más. Lo declaramos. La cruz está ante mí.
No vuelvo. No vuelvo atrás. Él ha sido bueno